agenda de bolsillo. Un GPS que marca el itinerario del país. Son las 3:46 de la tarde y vamos a hablar hoy acerca de la educación financiera y vamos a conocer sus claves. Y es que en un mundo que está económicamente en constante evolución, con muchísima incertidumbre, con muchísimas expectativas con relación a lo que va a ser nuestra economía, la educación financiera se erige como una herramienta indispensable para navegar con éxito los desafíos y también las oportunidades que se nos presentan. Justamente para iniciar este recorrido, vamos a escuchar un micro que nos preparó el profesor Aaron Olmos. Él es docente, economista y especialista en finanzas de empresas para que nos ilumine acerca del concepto fundamental que es realmente la educación financiera. Y luego entramos a conversar con el sociólogo de la Universidad Central de Venezuela, Jonathan Maynard. Pero escuchemos al profesor Aaron Olmos primero. Por educación financiera podemos entender el proceso de adquirir conocimientos, destrezas, habilidades para tomar decisiones razonadas e informadas en materia económica y financiera a nivel general por parte de las personas. Esta educación, que debería ser desde la más temprana edad, generalmente la podemos adquirir en espacios de bachillerato en algunos casos e incluso en las carreras universitarias, ¿no? Pero es importante entender que hay otro tipo de formación donde ya el tema financiero es transversal, se hace presente. La educación financiera ha evolucionado de buena manera en términos de que los venezolanos hemos entendido y hemos aprendido la gran necesidad que tiene para nosotros echar mano de todas estas herramientas y plataformas que nos permiten a nosotros expandir nuestro poder de compra y asegurar el valor del dinero en el tiempo a través de las mejores decisiones de inversión. Bien, bueno, eso es entonces, digamos, el concepto básico de lo que implica la educación financiera, cosa que deberíamos tener desde muy jóvenes, desde muy pequeños, para que cuando ya comencemos nuestra vida más adulta, más económicamente productiva, tengamos ya unas bases para poder afrontar los retos que nos ofrece la economía. Pero le damos la bienvenida a esta hora al profesor Jonathan Maynard, sociólogo de la Universidad Central de Venezuela, precisamente para conocer en estos tiempos y con las características que tiene no solamente nuestro país, sino nuestra juventud, las expectativas que hay con relación a temas como ahorro, como propiedad, como mantenerse mucho tiempo en un trabajo estable, etcétera. ¿Cómo se presenta esta educación financiera? ¿Cuáles son los retos que a lo mejor no se nos presentaba a los que ya tenemos una edad y vivíamos en una circunstancia distinta cuando comenzamos a ser económicamente productivos? Profesor Maynard, buenas tardes. Gracias por acompañarnos en Agenda de Éxitos. Les saluda Unaya Menábar. Ante todo, muchísimas gracias por la invitación para poder disertar sobre este tema. Fíjense que para poder entrar, y sobre todo desde lo que sería la perspectiva de la sociología financiera, la sociología económica, que sería la relación entre lo social y lo económico a través de nuestras relaciones, instituciones y estructuras, hay que entender tres conceptos claves. El primero, ¿a qué llamamos cultura económica? Ujú. Como la caracterización o la referencia simbólica o práctica acerca de las relaciones que tienen las personas con los recursos. En este caso, serían los bienes y servicios. Ujú. Segundo, ¿cuáles son los tres tipos de consumo que las personas se adecúan o cómo la gente consume? Hay tres elementos. La gente consume por necesidad, eso quiere decir que adquieres medios de bienes y servicios para tu subsistencia. Consumo de interés, que lo que hace es para poder tener una emancipación o un mejoramiento de la calidad de vida, Ujú. o un consumo por expectativa, que lo haces para poder elevar tu estatus social. Y a partir de allí, tú vas entendiendo, sobre todo, cuáles son los retos de esta educación financiera, cómo se va construyendo, primero en una sociedad altamente globalizada como la que tenemos hoy, donde no solamente los estándares de consumo están siendo globalmente aceptados, pero las realidades o escenarios económicos no son similares, porque Así es. existen economías de subsistencia, que son, por ejemplo, aquellas que están depauperizadas, economías en escala de crecimiento que tienen capacidad de maniobra, pero no han alcanzado su desarrollo, y aquellas economías que están robustas y consolidadas que pueden tener el espacio de maniobra a nivel Y internacional. eso, profesor, Entonces, en lo personal nos lleva también a tener nosotros
individualmente, digamos, depende de la etapa de nuestra vida. A lo mejor cuando un muchacho está recién graduado, recién o queriéndose emancipar, a lo mejor sus criterios son más los de la subsistencia que los de el aspecto aspiracional o de estatus. Ya una vez cuando está la persona más consolidada y cuenta con unos recursos, cambia su manera de consumir, ¿no? O sea, digamos, el individuo pasa también por esas distintas facetas que nos estás comentando. Claro, y eso forma parte, sobre todo tomando el clip del profesor Olmos, es cómo la gente dimensiona Ujú. sus prioridades ante el fenómeno del consumo. Porque hay contextos, por ejemplo, grandes modas como pueden pasar cuando un celular determinado se hace Sí, popular y tú lo adquieres para tener un estatus. Pero eso puede sacrificar, por ejemplo, la adquisición de un inmueble. Esas son decisiones particulares que eso puede tener diferenciaciones por credo, raza, cultura claro. y sobre todo el crecimiento que haya tenido esa persona. Porque hay que, como también lo dijera el clip del profesor Olmos, existe una formación institucional, pero también existe una formación informal, que es Claro. la que uno adquiere desde casa, que es la cuando te inculcan formas de ahorros, entiendes el valor del dinero y a partir de allí puedes generar una relación con los bienes y servicios mucho más asertiva para Claro. entender qué tipo de consumo puedes hacer. Claro, porque Y muchas sobre veces todo, uno ha visto muchas oportunidades, personas que a lo mejor tuvieron muchas limitaciones siendo niños, que cuando son adultos quieren evitar que sus hijos tengan esas limitaciones. Entonces, más bien, eh, eh, son, los llenan de cosas para que esos niños, esos hijos no sufran las limitaciones que ellos tuvieron en un momento determinado. ¿No? Les cambia la perspectiva porque ellos tienen unas posibilidades distintas a lo de sus padres. Entonces, cambias como consumidor también. claro, y sobre todo porque cuando te has consolidado o has nacido en un contexto limitado, y poco a poco vas alcanzando un mayor nivel Sí, de calidad de vida, tú lo que vas es adquiriendo elementos, no solamente para crecer tu calidad de vida, sino para tratar de demostrar societalmente o mostrar tu adaptabilidad a las nuevas tendencias así es. y cómo esto te otorga estatus dentro de un entorno determinado. Estamos conversando con Jonathan Maynard, él es sociólogo de la Universidad Central de Venezuela. Antes de seguir conversando con él, vamos a escuchar un trabajo, un micro que preparó nuestra compañera Daniela Pérez a propósito justamente de este tema. En el 2025, la educación financiera sigue siendo una asignatura pendiente para muchos jóvenes venezolanos. Según un estudio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, 57% de los jóvenes en países en desarrollo carecen de conocimientos financieros básicos, una realidad que limita sus oportunidades de crecimiento personal y profesional. De acuerdo a diversos informes y artículos, numerosos jóvenes venezolanos afirman no haber recibido formación financiera básica en su etapa escolar. Y aunque el interés por aprender existe, más del 60% de los jóvenes señala que no sabe cómo empezar a manejar su dinero. A pesar de los desafíos, hay iniciativas que buscan cambiar esta realidad, entre ellas instituciones financieras nacionales como el Museo de los Niños, Fe y Alegría y el Cuaderno del Banco Central de Venezuela. Estas instituciones están promoviendo programas de educación financiera a través de talleres y actividades en las escuelas y han alcanzado ya a miles de estudiantes en todo el país. Fomentar e invertir en educación financiera desde temprana edad no es solo enseñar a ahorrar o gastar mejor, es preparar a las nuevas generaciones para tomar decisiones que transformen o construyan un futuro más sólido para ellos y para Venezuela. Gracias a nuestra compañera Daniela Pérez por ese micro. Profesor Maynard, estamos conversando, lo repito, Jonathan Maynard, sociólogo de la Universidad Central de Venezuela. Alguna persona podría pensar, bueno, es que ¿para qué me voy a ocupar de la educación financiera si no tengo plata? O sea, eso es como para gente que tiene dinero. O eso es para gente que está ya acomodada. Si yo lo que estoy es viendo cómo hago para que mi sueldito me dure el fin de mes, ¿qué me voy a estar yo preocupando de esa situación? ¿Qué tan importante es, incluso en momentos de necesidad, incluso en momentos de restricción económica, tener formación financiera? Es muy importante, sobre todo, tener esos conocimientos, porque primero permite evidenciar aquellos elementos que pueden restringirte o que pueden introducirte en una estafa, como por ejemplo ha pasado recientemente con estafas piramidales, Sí, estafas de trading, que actualmente a personas que no tienen el conocimiento financiero y que
y que las agregan simplemente desde una vertiente más metafísica o religiosa, Ujú. las llevan a incautar. Segundo, la creación de patrimonio. Fíjate que, sobre todo en entornos populares, hay culturas y hay prácticas que son muy importantes para el desarrollo de la inversión y del ahorro, como por ejemplo prácticas como el SAN, el Sí. bolso, las rifas, y que se ha dinamizado para generar dos valores importantes, que es la confianza y la credibilidad. Dos elementos que, por ejemplo, a nivel bancario es importante para mantener una sólida conducta Ujú. crediticia, solamente que son escalas distintas. Entonces, ¿por qué es necesario mantener una conducta o un conocimiento financiero? Para poder tener desde un bolívar, saberlo aprovechar y maximizar la inversión. Segundo, prevenir estafas que a uno que pueden atentar contra el patrimonio. Y segundo, es una tercera garantía para pensar en el mañana, en las futuras generaciones y sobre todo garantizar el bienestar y el estatus de vida adecuado que toda persona Sí, necesita. temas, por ejemplo, como ahorro, hoy en día está casi que mal visto, porque se asume que quien ahorra puede más bien ir perdiendo el valor de ese dinero y se suele hablar de inversión, que cuando alguien tenga algo de dinero, acumula algo, bueno, más bien que lo invierta, bien sea en un inmueble, bien sea en bienes transables más adelante, un vehículo, por ejemplo, o irse a una moneda dura para tener un poco más de resguardo de sus ahorros. ¿Qué tan cierto es eso? ¿Qué tan importante es ahorrar? ¿Qué tan importante es invertir? Sobre todo contando con personas que o que están comenzando su vida productiva o que están en un entorno de restricciones. Es fundamental entender cómo tanto el ahorro como el consumo y la inversión son elementos fundamentales para la edificación no solamente de una economía financiera, sino de lo que es la estabilización de una persona hacia su emancipación. Ya te había citado elementos, sobre todo muy comunes, como por ejemplo el intercambio de bolívares a monedas duras Sí. que permitan resguardar el patrimonio. ¿Y por qué es importante? Porque a uno lo que permiten es la capitalización del poco insumo, pero sobre todo dándole un incremento sustancial para que en el tiempo pueda rendir y buscar nuevas oportunidades de inversión. Además, también que la cultura del emprendimiento en diversos entornos societales promueve lo que sería la movilización de masa monetaria y sobre todo el empoderamiento de roles económicos que pueden fortalecer la estructura. Entonces, por ende, el ahorro, así sea en entornos pequeños, permite el empoderamiento de la persona, no solamente en su capacidad de adquisición, Ujú. sino también en la proyección de nuevos planes. La bancarización, por ejemplo, ¿qué rol juega en esta educación financiera? ¿Es importante que una persona joven o un emprendedor de una vez abra una cuenta, tenga instrumentos financieros de la mano de alguna institución de confianza, etcétera? O es preferible que durante un tiempo al menos, pues no se termine guardando sus ahorros en una lata debajo de la cama? ¿Cómo manejar Bueno, es que eso? Evidentemente el banco me va a cobrar una serie de costos y tal, a lo mejor la gente no quiere asumirlos, pero ¿qué tan importante es la bancarización? la bancarización es importante porque permite la entrada de los sujetos económicos hacia una economía globalizada. ¿Por qué? Por lo que sería los registros que te puede generar de ingresos y egresos, segundo las oportunidades tanto locales como globales que te puede permitir de adquisición de productos y sobre todo el uso de herramientas bancarias como el crédito, como el Ujú. fideicomiso, que pueden ayudar a proyectar las ideas de negocio. A partir de allí existe lo que sería la bancarización clásica, que sería cuentas bancarias, tarjetas de débito, Ujú. y un nuevo tipo de bancarización orientado hacia las fintech que permite lo que sería transabilidad de monedas internacionales y eso favorece los mecanismos de ahorro y que se pueden tener a través de aplicaciones digitales en cualquier parte ¿Qué son del las mundo. fintech? Para aclararle a nuestra audiencia, ¿qué es eso? Las fintech son lo que sería una manifestación de diversas aplicaciones o la aplicabilidad de la tecnología digital Ok. a través de productos bancarizados, como por ejemplo, billeteras de cripto, plataformas de intercambio o manejo de cuenta a nivel digital, Mm. y sobre todo eso permite la disponibilidad tanto de los recursos como de operaciones bancarias a través del celular. ¿Por qué es importante esta fintech?
Primero porque multiplica o expande el posicionamiento de nuestros recursos hacia otros mercados y sobre todo permite abrir el compás de consumo no solamente en el entorno local, sino en el entorno internacional, permitiendo lo que sería una mayor dinámica y una mayor gama de oportunidades para la persona que se está desarrollando en ese entorno. ¿Sería conveniente diversificar, tener parte de los recursos en moneda dura, parte de los recursos en algún bien que pueda ser transable o es preferible consolidarlos todo en un solo instrumento? Bueno, lo que serían los intérpretes económicos siempre recomiendan diversificar lo que sería las canteras de negocio, Ujú. establecer inversiones, establecer transabilidad entre monedas, sobre todo para los que tienen presupuesto reducido, también recomiendan lo que serían acciones de la bolsa, tanto la bolsa local como las bolsas internacionales, pero eso dependiendo de la maniobrabilidad de recursos. ¿Para Ok, qué? Primero, para evitar que todo el capital que uno pueda tener se quede referenciado en un solo punto y eso puede ser susceptible claro. de una bancarrota en caso de que sea dañado. En cambio, la diversificación permite el aumento de capital y la distribución de diversos entornos que puedan fluctuar. Ya para finalizar, esto debería ser, digamos, una materia eh, obligatoria ya desde bachillerato. O sea, ¿a qué edad tenemos nosotros que empezar a tener este tipo de conocimientos? Desde el minuto cero, Ok. porque la educación financiera no solamente es el hecho de invertir, es entender el valor del dinero, Ujú. el valor de la producción, el valor de saber transar, el valor de poder administrarse y sobre todo construir capacidad financiera, porque al final una nación o una sociedad puede volverse mucho más poderosa en función de que las personas puedan volverse sujetos productivos y generar una dinámica de consumo lo Así es. suficientemente fluida para poderlas aumentar. Por ende, desde cero hay que enseñar el valor del dinero y todo este tipo de gamas para generar sujetos productivos Ujú. y sobre todo consumidores, no solamente responsables, sino proactivos y dinamizadores del Y mercado. mucho más libres y mucho más independientes de cualquier política pública o de cualquier, digamos, dádiva que pueda dar el Estado en un momento determinado. Muchísimas gracias al profesor Jonathan Maynard, sociólogo de la Universidad Central de Venezuela. Gracias por habernos dado estos minutos. Escuchamos buena música, Dairo, White Flag, y al regreso, mucho más de Agenda Éxitos.